Y le damos la bienvenida a Álvaro Padrón. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Muy bien, gracias. Y bueno, empezamos con un tema muy duro, que es la situación de Honduras, el asesinato de Berta Cáceres, el número de mujeres asesinadas en Honduras el último año es impresionante. Tengo una cifra acá que dice, en febrero de 2016 crearon una unidad en Honduras para investigar la muerte violenta de mujeres. 4.000 mujeres fueron asesinadas entre 2014 y 2015, el 96% están impunes. Sí, y es otro caso, digamos, justamente de la impunidad en Honduras, ¿no? Hay que contextualizarlo. Desde el golpe de Estado del 2009 ha habido una enorme debilidad democrática. Hay una lógica en donde se persigue la movilización, hay un cruce de intereses económicos con las dificultades que tiene el Estado para controlar estas cosas. Este es el caso de Berta, ¿no? Ella era una líder indígena, ambientalista, que estaba enfrentando varios proyectos políticos, no por el proyecto en sí, sino porque ocupaban territorio indígena y bueno, digamos que estaba amenazada de muerte, lo que es evidente que falla el Estado en protegerla o en algún caso, y eso es lo que hoy se está investigando, si no hay hasta complicidad en el sentido de no haber previsto, de no haber, digamos, cubierto esa situación que era tan anunciada, tan evidente. Y bueno, finalmente ocurre. Ahora es muy importante la presión internacional. Yo creo que nos hace muy bien. Eso. Creo que en el mundo entero se está hablando de lo que ha sido el asesinato de esta mujer que ustedes están viendo en imágenes, lo impactante de todo punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, movilización en toda parte del mundo, en América Latina, ni que hablar. Sí, y yo creo que eso hace muy bien, porque empieza a demostrar que esa impunidad no depende solo de las capacidades del Estado, en este caso concreto de Honduras, ¿no? Y hoy presiona mucho más al gobierno de Honduras la protesta internacional, la exigencia de que se sepa qué pasó, de que se encuentren a los responsables, que la propia lógica interna. Incluso la primera reacción del gobierno hondureño fue plantear como si fuera un ajuste de cuentas interno entre, digamos, las organizaciones a las que ella pertenecía, una visión perversa, ¿no? Por suerte había un testigo, es un ambientalista mexicano, que incluso hay toda una situación muy compleja porque no está pudiendo salir de Honduras, fue herido además, atendido en condiciones muy precarias, ya en este momento lo utilizan más para intentar saber qué pasó, que preocupándose por sus derechos. En fin, una situación muy compleja de un país que, como tú decías, vive así. La cantidad de muertos, como tú decías, en este caso, en términos de feminicidio, pero es impresionante las cifras con respecto a los homicidios en Honduras. En los últimos años han muerto más de 300 activistas medioambientales, o sea, es una lógica en donde se han acostumbrado a vivir de esa manera, prácticamente en todos los casos se mantiene la impunidad. Creo que la novedad en este caso es que esto ha tomado una escala internacional que nadie imaginaba, incluso mucha presión al gobierno norteamericano que está intercediendo, aun cuando el vínculo entre Honduras y el gobierno norteamericano ha sido muy complejo, por todo lo que fue la Zelaya en el 2009 y demás, y los cuestionamientos de la región. Exacto. Sí. Entonces, digamos, es otra demostración de la debilidad de las democracias, particularmente en América Central, que es una zona muy compleja en términos de lo que es la estabilidad institucional. En un momento económico de toda la región muy complicado, acá aparecen claramente el avance de empresas multinacionales, extranjeras, sobre los recursos naturales de los países latinoamericanos. Berta Cáceres, precisamente, había ganado un premio, y tú recién lo mencionabas, por su lucha por los temas ambientales, y está vinculado con eso. Si nosotros hoy vamos a lo que es un organismo como la CIADI, organismo que Uruguay tiene un juicio, en este caso con la multinacional Philip Morris por un tema de salud, por el tema de tabaco, pero entren a esa base de datos y vean cuántos juicios comerciales hay de empresas multinacionales contra los estados latinoamericanos. ¿Y por qué son esos juicios? Bueno, porque los estados latinoamericanos denuncian a esas multinacionales por el descuido hacia el medio ambiente. Costa Rica, por ejemplo, por recordar un ejemplo, tiene un juicio contra una minera canadiense
esa minera canadiense fue clausurada por el gobierno de Costa Rica. ¿Por qué la clausuró? Por el descuido del medio ambiente. Y está en ese mismo contexto está este asesinato. La lucha de Berta Cáceres es lo que se hizo callar. Sí, y te digo, Ana, es necesario de pronto hacer un espacio más amplio para discutir lo que hoy significa el poder de las multinacionales a nivel planetario, y tan desigual en relación, por ejemplo, a un caso como este, ¿no? Una persona, una organización indígena, una organización ambiental. Es evidente que hay intereses económicos detrás, fue un asesinato con sicarios. Entonces, hay un hilo conductor que lo colocas bien, que es el poder económico. Y no estoy haciendo con esto terrorismo verbal, y no tiene nada solo que ver con América Latina o países pobres. Alemania tiene un juicio multimillonario, 100 veces más alto que el de Uruguay, por haber decidido cerrar las plantas nucleares después del accidente en Japón. Es una decisión de un Estado soberano que lo que hace es cuidar la seguridad de su población. La misma lógica con la que en Uruguay se cuida la salud de las personas con respecto al control del tabaco. Bueno, en Alemania también, esta empresa multinacional que se vio afectada por el cierre de las plantas nucleares le presenta un juicio con la misma lógica de protección de inversiones a Alemania. O sea, ya no es un problema... Y esto trae aparejado otro tema más, que es discutir cuando los países latinoamericanos firman tratados de protección de inversiones con otros estados, después se ven sometidos a esta situación. Porque ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy diciendo la CIADI, este organismo, este tribunal de controversias que atiende temas económicos, aunque vos tengas un argumento sanitario como Uruguay contra la Philip Morris? ¿Por qué Philip Morris puede ganar este juicio? Porque Uruguay desde la década de los 90 tiene un tratado de protección de inversiones con Suiza. ¿Y qué es lo que le pasa a Costa Rica, caso que mencionaba? Estuve leyendo sobre estos casos. ¿Qué es lo que le pasa a Costa Rica? Tratado de protección de inversiones. Entonces las empresas extranjeras van a estos tribunales comerciales diciendo, atentan contra mi negocio. Bueno, pero vos estás atentando contra el medio ambiente de un Estado. Pero en la CIADI eso no se discute, porque solo se analiza la parte comercial y lo que es la legalidad. Entonces, y entendamos una cosa, el poder de estas empresas de tener abogados y equipos que defiendan a nivel internacional estos casos es muy fuerte. Es muy fuerte. Y estamos hablando ahora ni siquiera de un Estado, sino de ciudadanos y ciudadanas que estaban defendiendo el derecho al territorio y evitando que se hiciera un daño ambiental. Ya ni siquiera el gobierno los estaba respaldando. No era un juicio entre una lucha entre un gobierno y una multinacional. Era entre apenas un pequeño grupo de pobladores y termina con la muerte. O sea, por eso esto lo tenemos que ubicar en el terreno de los derechos humanos. Va a actuar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de 2 meses vamos a traer a uno de los comisionados principales de esa comisión aquí en Uruguay, Pablo Banucci. Y yo te sugiero que lo invites porque creo que este cruce entre derechos humanos y multinacionales empieza a ser un tema clave que tenemos que atender. Cambiamos de tema y nos vamos a hablar de Brasil. Empezamos con la situación judicial del expresidente Lula da Silva y luego vamos a hablar de lo que han sido las movilizaciones de este fin de semana, en particular de ayer, contra la presidenta Dilma Rousseff, contra el Partido de los Trabajadores. Vamos al informe. Fiscales del estado de São Paulo, en Brasil, presentaron cargos contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva en el marco de una investigación por el lavado de dinero. El exmandatario niega las acusaciones y afirma que los cargos tienen motivaciones políticas. Los fiscales sospechan que Lula, su esposa Marisa Leticia y el hijo mayor de ambos, Fabio Luis, son dueños de un apartamento triplex en la exclusiva localidad costera de Guarujá, en São Paulo. Si bien Lula niega que el apartamento sea de su propiedad, los fiscales señalaron que varias pruebas dicen lo contrario. Los fiscales creen que el apartamento de Guarujá fue adquirido por Lula, aunque nunca figuró en el patrimonio de su familia, por lo cual decidieron denunciarlo por ocultación del bien. El apartamento de Guarujá también es parte de una investigación federal paralela, por la cual el expresidente fue conducido por la policía e interrogado durante casi 4 horas. Bueno, esta mañana tengo acá la diaria sobre la mesa de trabajo. Señala que, según los medios brasileños, 2 millones de brasileños se movilizaron en la jornada de ayer contra el gobierno de Dilma Rousseff y con consignas de fuera PT. Es una situación muy compleja. Dilma, que le está planteando a Lula ser ministro de su gabinete, ¿eso qué significa? A la vez, el principal socio
que tiene el PT, el PMDB, por estas horas se va de la alianza con el PT, y la protesta que crece en las calles y la situación económica, ¿no?, de desaceleración muy grave. Sí, haces un buen contexto de esta realidad, que empieza con el final de la elección. Tenemos que recordar que esa elección terminó, además de pareja, y que fue muy polémica con respecto a medidas anteriores a la propia elección. Recuerden la etapa de Folia de San Pablo, ya ubicando una lógica de cuestionamiento a Dilma y a Lula 2 días antes de la elección, algo incluso que estaba prohibido, que provocó incluso que Dilma luego anunciara que iba a hacer una legislación mucho más dura en relación a los medios. En fin, está claro, y lo dijo el principal opositor al otro día de la elección, que no iba a haber luna de miel. Y lo que hay que entender es que en Brasil se ha abierto una lucha política enorme, que empezó siendo económica. Lo primero que pasa en Brasil, lo recordamos porque impactó mucho en Uruguay, es la crisis económica, pero luego derivó en crisis política a partir del pedir el juicio político a Dilma Rousseff, y ahora es una crisis institucional, porque ahora nadie controla nada. Se puede hablar de los partidos de oposición, pero el principal opositor de Dilma Rousseff que pedía el juicio va a ser juzgado ahora por tener cuentas en Suiza. O sea, estamos frente a un cuestionamiento del conjunto del sistema político. Entonces ya no es un problema de que la oposición esté, como en otros países donde vemos más claramente esa lógica. Entonces, el relato es ese. Primero, una elección muy reñida. Segundo, un cuestionamiento desde el comienzo. Una crisis económica, luego una crisis política que toma como iniciativa la de un juicio político a Dilma Rousseff por un asunto absolutamente técnico, que tenía que ver con el déficit fiscal y demás. Y ahora cambiaron de foco, y el foco es Lula da Silva. Porque claramente lo que algunos analistas ven es que Lula es el último patrimonio que tiene el PT para poder defender la lógica de lo que han sido estos años y mantener el poder del PT. Entonces, lo que se decía en el informe, los últimos dardos van hacia Lula, primero en una movida que todo el mundo considera absolutamente desproporcionada, el arresto de Lula, que lo llevan a un aeropuerto en realidad para trasladarlo a Curitiba, porque ahí hay que entender otra cosa que a los uruguayos nos cuesta mucho. Brasil es un estado federal, entonces hay autonomías en los estados y es una parte del Poder Judicial de un estado, de Curitiba, que toma esa iniciativa de hacerle un juicio a Lula. Ahora voy a explicar por qué entonces es tan importante esta idea que están teniendo de hacerlo ministro. No es tanto por quitarlo o por darle fueros, sino porque no pueda ser juzgado en un estado, sino por el Estado federal. Entonces se lo llevaron a un aeropuerto y un comandante de la Fuerza Aérea prohibió que lo subieran a un avión para llevarlo a Curitiba. Si estaremos en una situación compleja, donde aparece un sector militar que no está dispuesto a trasladar al expresidente a donde quería llevarlo el Poder Judicial, y terminan haciendo todo el proceso en el propio aeropuerto para luego dejarlo libre. O sea, es una situación de enorme riesgo institucional, porque no está claro hoy en Brasil. ¿Cómo están las Fuerzas Armadas, no? Y las Fuerzas Armadas, bueno, este comportamiento fue muy particular, muy puntual de un comandante de la Fuerza Aérea, que además conoce a Lula de hace mucho tiempo. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que este proceso no tiene ninguna previsibilidad. Nadie hoy en Brasil puede decir qué va a pasar. Hasta hace poco parecía claro un juicio político a Dilma, luego eso quedó casi sin efecto, termina más cuestionado el que lo estaba incitando, que era el presidente del Congreso, que la propia presidenta, y ahora el foco es Lula da Silva, que si pasa a ser ministro, lo más importante no es que tenga fueros, que no los tiene. Lo que va a pasar es que tiene que ser juzgado por el Tribunal Federal y no por un tribunal de un Estado. Si eso ocurre, además Lula toma la conducción política de Brasil. Esa es la realidad. Porque hay un cuestionamiento muy fuerte también a las políticas económicas que está llevando adelante Dilma por el lado del propio PT, del campo popular. Entonces, lo que hay hoy es una combinación muy compleja en Brasil de pérdida de gobernabilidad. Y Lula lo que puede resolver siendo ministro es tomar el control político de Brasil y sobre todo generar la idea de que pasan a la ofensiva. Eso es lo que hay que ver en los próximos días si ocurre, y por favor, es evidente que esto tiene una repercusión regional enorme, enorme. En Uruguay nos cuidamos muy negativo, nos cuidamos, bueno, primero económico, que ya está ocurriendo, y la inestabilidad de Brasil puede generar consecuencias muy graves en la región. Quiere decir entonces que todo indicaría que Lula se va a convertir en
ministro del gabinete de Dilma Rousseff, que en esta misma semana, lo que decíamos al principio, el principal aliado, el PMDB, ha dicho, nos retiramos de la alianza, no vamos a aceptar cargos en el gabinete. Hay que ver entonces cómo evoluciona la situación. Las movilizaciones ayer. Impresionantes contra Dilma Rousseff, las contra más grandes el gobierno hasta del ahora. PT y el propio PT, que está muy dividido debido a la política económica. Hay sectores del PT que están cuestionando fuertemente la política económica que está llevando, el ajuste fiscal que está llevando adelante. Por eso Dilma insisto, Rousseff. Ana, que la incorporación al plano político de Lula no es solamente una cuestión de su juicio, sino es pasar a la ofensiva, tomar la ofensiva y sobre todo cambiar el enfoque del gobierno en relación a la política económica, a sus bases sociales y recomponer y sobre todo pasar a la ofensiva política y no quedar solo defendiéndose de un juicio bastante puntual, porque es un poco ridículo, uno ve, hablan de un apartamento, de una reforma, o sea, la proporción de eso con respecto a lo que está pasando en Brasil parece muy raro de entender. Y claramente lo que va a hacer Lula es no dejarse acorralar y va a tomar la iniciativa. Será en un ministerio, será de alguna forma que le permita sobre todo tener protagonismo político. Después otro tema que es parte de este tema, por supuesto, y es si efectivamente hay corrupción y Lula es propietario de esos bienes que le atribuye los fiscales, este conjunto de fiscales brasileños, lo cual, si él está metido en la corrupción, se cae toda su teoría de que él no sabía, lo cual ya a esta altura parece por lo menos bastante sorprendente que él no supiera nada de todo esto. En el semanario Brecha el viernes hay un reportaje a Jair Krischke. Jair Krischke es un militante social brasileño, defensor del movimiento de los derechos humanos. Ha estado en esta mesa de trabajo cuando ha venido porque es un hombre que ha investigado mucho todo el tema del Plan Cóndor y la participación de Brasil. Y es preocupante lo que él dice de Lula. Él sospecha de Lula. Por ejemplo, él no sospecha de Dilma, de que Dilma supiera que estuviera involucrada en la corrupción. Pero efectivamente Krischke desconfía de Lula y eso es muy grave. Lo que tiene que ocurrir ahí es que la justicia actúe, pero claro, no esta lógica de la justicia que tiene un protagonismo político que va detrás más de un objetivo que debe esclarecer la verdad. Yo creo que la clave ahí es que aparezca el Tribunal Federal, que sea una mirada sobre las instituciones y no desde una lógica de un Estado. Eso es lo que es evidente que se pretende desarmar, que no sea una operación política y que sea realmente una forma de investigar lo que realmente está ocurriendo. Y eso Dilma lo dice muy claramente. Ella ha habilitado como nunca una presidenta en Brasil una lógica de investigación profunda. Entonces, a mí me parece que ese es el gran problema, que sea creíble también la investigación. Y eso parece tener más sentido a escala federal que a escala estadual. Cambiamos nuevamente de tema porque son muchos los temas latinoamericanos y nos vamos a la situación de Bolivia donde Evo Morales, que intentó una reelección, perdió. Vamos a ver el informe. El presidente boliviano Evo Morales no podrá postularse a un cuarto mandato tras la derrota en la consulta popular en la que ganó el no a su reelección. El resultado por la negativa fue del 51,30% frente a un 48,70% que optó por el sí. La derrota se festejó en los bastiones opositores de Sucre, Potosí y Santa Cruz, pero pese a todo, los analistas coinciden en que la primera derrota de Morales en las urnas no debe traducirse como la victoria de un bloque opositor heterogéneo que aún no tiene liderazgos claros y que ha cosechado derrota tras derrota desde hace una década. Morales, de 56 años, comenzó a gobernar en Bolivia en 2006. Bueno, tenemos poco tiempo. Derrota de Evo Morales, que no debió buscar la reelección al 2019. La falta de sucesores, de gente capaz de seguir un proceso es algo por lo menos criticable. Sí, solo en titulares. A ver, perdió él. Porque, digamos, expuso demasiado su nombre y no su proyecto. Uno observa y es 49-51, ¿no? Es prácticamente un empate. Entonces, es evidente que con una pequeña parte de la población que hubiera dicho, no, reelección no, ya alcanzaba para que perdiera. Entonces,
si hubiera puesto en discusión su proyecto político, seguramente tendría mucho más respaldo, que de hecho la popularidad de él está muy por encima del 60%. Entonces, es el riesgo de la continuidad permanente, ¿no? Esa idea de que es el líder el que representa. Entonces, yo creo que este es un fenómeno que pasó en una parte de América Latina, la dependencia de los líderes, y hay que ver cómo eso ahora encuentra un sucesor y sobre todo evite la polarización. Yo creo que todos los casos que hablamos, y podríamos agregar a Venezuela, Argentina, tienen el componente de la polarización, sociedades divididas a la mitad. Y yo creo que eso en América Latina está haciendo mucho daño a la democracia, genera muchos problemas, más allá de la alternancia política, y creo que en el caso de Bolivia pasó eso, que de una sociedad dividida a la mitad, hay que ver, le quedan 3 años de gobierno, ¿no? Se anticipó mucho a hacer esta discusión por tener el interés de una reforma constitucional, hay que ver quiénes son las figuras emergentes y cómo realmente se pone en debate esos 10 años de gobierno tan particularmente histórico, que es el de por primera vez un indígena en el país donde el 70% son indígenas, ¿no? Álvaro, gracias. La próxima la seguimos, si te parece, repasando estos temas, pero también ingresando a la situación en Venezuela y en Argentina. Será para la próxima. Gracias. Continuamos en la mañana.